Bueno, un cordial saludo con ustedes. Me presento, mi nombre es Ivonne Caterina Rosero Bustamante. Soy archivista y bibliotecóloga de la Universidad del Quindío y actualmente estoy cursando una maestría en gestión documental eh, con la Universidad de La Salle. Desde hace unos meses atrás me encuentro realizando un proceso de asesoría con la IPS Vive en Casa. Hemos adelantado el proceso de organización del archivo clínico y a partir de este momento iniciaríamos ya con la organización del archivo administrativo, o sea, lo que tiene que ver con la parte contable, del talento humano, la gerencia o la dirección y todas aquellas dependencias netamente administrativas que manejen documentos y que ya, por tanto, necesitemos empezar un proceso de organización. Esta capacitación se realizará en 2 etapas para así favorecer también la parte del conocimiento y la adherencia al mismo. Posterior a la capacitación, el doctor Juan Carlos hará llegar a ustedes una evaluación de conocimiento, en la cual, pues tal como lo menciono, es una evaluación a través de la cual se medirá el grado de conocimiento adquirido por la presente capacitación. Para iniciar, vamos a arrancar con ver algunas normas que tienen relación como tal con la gestión documental. Dentro de esto, ¿por qué nace la gestión documental desde la parte privada, netamente privada? Porque se podría decir que las normas van enfocadas mucho más a la parte pública. Sin embargo, en la Constitución Política de Colombia hay varios artículos en los cuales se establece la relación que tienen las personas con la información y por tanto es una información que se debe custodiar, conservar y manejar adecuadamente y bajo criterios normativos que la regulan. Dentro de ellos encontramos el artículo 15, donde nos menciona que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente las entidades públicas deben tener sus archivos organizados, pues la única forma de acceder a esa información es cuando nosotros la tenemos debidamente organizada. Y tal como lo revisamos en este artículo, nos dice que todas las personas tienen derecho a acceder a la información que de ellos se haya recogido en archivos de entidades públicas y privadas. Entonces, pues en el caso de ustedes como trabajadores también tienen derecho a acceder a esa información, por ejemplo, a lo que respecta a su historia laboral o a sus contratos que ha tenido con su empresa. De pronto más adelante podrán acceder a una certificación laboral que les generará un cierto grado de experiencia en otras entidades en caso dado de que requirieran acceder a otro tipo de empleo. El artículo 23 nos menciona que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Básicamente este artículo se relaciona mucho con la ley 1755 del 2015, que la miraremos más adelante, en la cual se establece el derecho de petición. Entonces, todas las personas tienen derecho a hacer peticiones respetuosas, eso sí, sobre todo el derecho a la petición, pero con respeto. Entonces, esas peticiones respetuosas pues también requieren no solamente situaciones netamente, se podría decir, por ejemplo, cuando solicitan que pañales, que leche, etcétera, para completar sus tratamientos, sino también esas peticiones pueden ir enfocadas a pedir el acceso a información. Entonces, para que lo tengan en cuenta. El artículo 74 nos menciona que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo a los casos que establezca la ley. Entonces, en todas las entidades existen documentos privados o reservados, pero también existen documentos públicos. En esto es lo que hace relación este artículo. Para continuar, vamos a adentrarnos ya como en el tema del archivo, de la gestión documental como tal, y para esto vamos a hablar de la ley 80 del 89.
Esta ley es la ley que crea el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación es el ente rector de la política archivística a nivel del país. Normalmente, y creo que a todos nos ha pasado, siempre pensamos que los archivos pueden ser manejados por cualquier persona y que de hecho puede ser el archivo cualquier lugar de nuestra empresa, el baño, la cocina o cualquier lugar donde de pronto no llegue ni la luz y donde sí entre el agua. Entonces básicamente eso no es un archivo. Y a través de esta ley pues inicia el Archivo General de la Nación a regular todo el tema archivístico en Colombia. Posterior a esto tenemos la Ley 527 del 99, por la cual se define y se reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Actualmente nosotros nos vemos envueltos, se podría decir, en todo el tema del documento electrónico, las redes sociales, los mensajes de WhatsApp, los correos electrónicos, la factura electrónica, y a todo esto tiene que ver la ley 527 del 99. Entonces básicamente todos esos son mensajes de datos. A través de medios electrónicos lo que usamos o lo que intercambiamos son mensajes de datos. Ahora bien, aquí encontramos las firmas digitales. ¿Qué son las firmas digitales? Las firmas digitales no son las que estamos acostumbrados a revisar nosotros en los documentos, que es cuando pegamos, copiamos y pegamos un documento que firmamos en un documento, lo copiamos y lo pegamos en cualquier otro documento. Eso no es una firma digital. Tampoco es una firma digital, en ocasiones hemos visto que firmamos como en unas tabletas, eso tampoco es una firma digital. Existen varios tipos de firmas en Colombia. Dentro de estos están las firmas digitales, las firmas electrónicas y las firmas mecánicas. Los autógrafos, o lo que nosotros hacemos, los grafos en los papeles. Entonces, las firmas digitales son los tokens, y esos tokens solo los da Certicámaras o Certiandes o cualquier entidad certificada por la entidad certificadora en Colombia, que se llama la ONAC. Entonces esos terceros de confianza son avalados por la ONAC, y nosotros lo que hacemos es comprar esas firmas ante esas entidades que están certificadas para poderlas usar. También están las firmas electrónicas. ¿Cuáles son esas firmas electrónicas? El usuario y la contraseña de nuestros correos electrónicos. Las firmas electrónicas son todos los datos biométricos como huella, iris, el rostro, ¿sí? Nuestro rostro es una firma electrónica. La clave cuando vamos a retirar plata de un cajero, todas estas son firmas electrónicas. Entonces de ahí que surge la necesidad de que, como son firmas electrónicas, no las podemos facilitar o permitir el acceso a terceros. Por tanto, son firmas personales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos uso de esas firmas, estamos diciendo que somos nosotros quienes las están usando. Entonces, en caso dado de que demos acceso a esas firmas a otros terceros que no seamos nosotros, pues netamente los responsables de todo lo que sucede somos nosotros, ¿cierto? Entonces, que si registraron en una historia clínica inadecuadamente la información, que si retiraron dinero de nuestro cajero porque les facilitamos en algún momento nuestra contraseña X o Y persona, entonces no es responsabilidad del banco, sino básicamente nuestra, que estamos dando acceso a que eso suceda. La Ley 594 del 2000, la Ley General de Archivos, tiene varios artículos que relacionan pues la responsabilidad que tenemos nosotros con los documentos. ¿Qué es esta Ley 594 del 2000? Pues básicamente es la ley que establece todos los criterios que deben cumplir las entidades para garantizar la conservación, la custodia, la difusión, la recuperación, la preservación de la información, la organización. Entonces, esta básicamente es como la hoja de ruta para organizar nuestros archivos. De esta ley pues nacen muchos decretos, resoluciones, acuerdos, circulares que la complementan
para poder ir nosotros comprendiendo qué es lo que debemos hacer. Entonces, básicamente esta es como la hoja de ruta de la parte en la organización de los documentos y demás, como les comenté anteriormente. También tenemos la ley 734 del 2002, que es por la cual se expide el Código Disciplinario Único. Esta ley 1581 del 2012, que es la ley de protección de datos personales, es una ley que tenemos que tener muy presente también, porque nosotros manejamos mucha información de carácter reservado. Entonces, ¿qué es esta ley? Es la ley que desarrolla el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma Constitución Política de Colombia. ¿Qué nos dice esta ley de protección de datos personales? Que nosotros estamos obligados a proteger los datos personales de los titulares de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que las historias clínicas de los pacientes no pueden ser entregadas a cualquier persona, que el único autorizado que tiene acceso a esa información es el titular de la información o a quien él le dé autorización. Por ejemplo, que nuestras historias laborales o nuestros contratos no pueden ser difundidos o divulgados o accedidos por personas ajenas que sin autorización nuestra lo puedan hacer, a excepción pues de la parte directiva de la institución, porque ellos tienen acceso a ello. Que la información no puede ser sacada de la institución sin autorización, que para grabarnos tenemos que dar autorización y dar permiso a la entidad para grabarnos. ¿Por qué? Porque es una información personal, como les mencioné anteriormente. También existen los datos biométricos, entonces nuestro rostro hace parte de esa información contemplada como un dato personal. La Ley 1474 de 2011 es una ley por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Esta es una ley muy importante también porque es a través de la cual nosotros vamos a garantizar y debemos clasificar la información de tal manera que sea accesible a aquellos usuarios. La Ley 1712 del 2014 tiene como objeto regular el acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicación de la información. Entonces, dentro de esta Ley 1712 del 2014 encontramos varios tipos de información pública. Está la información pública clasificada y está la información pública reservada. ¿Qué quiere decir la información pública clasificada? Es la que tiene que ver con la intimidad, la salud, los secretos comerciales, industriales, profesionales, y esta información jamás puede ser pública, o sea, su clasificación es ilimitada. Nadie puede acceder a ese tipo de información a excepción del titular de la misma. Y la información pública reservada tiene que ver con la seguridad y defensa nacional, seguridad pública, faltas disciplinarias y puede ser limitada. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento esa información puede ser pública. Como por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, cuando liberaron a Ingrid Betancourt, la operación Jaque, creo que se llamó, esa operación Jaque en un tiempo fue reservada. Pero como ya pasaron más de 15 años, que es lo que establece la norma, debe ser reservada, ahora ya puede ser pública, o sea que ya puede ser revisada por cualquiera de nosotros. Pero, por ejemplo, la información de una historia clínica, de una historia laboral, de una historia clínica ocupacional, la información comercial nunca va a poder ser pública. ¿Por qué? Porque como lo dice la norma, esta es ilimitada, o sea que siempre va a ser reservada y por eso se denomina información pública clasificada. Encontramos la Ley 1755 del 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Aquí quiero mencionar que esta es una ley que prácticamente cobija todas las entidades del Estado, incluidas las privadas. Esta ley lo que menciona es que nosotros debemos hacer o dar respuesta a los derechos de petición que nos llegan. No necesariamente un derecho de petición es el que dice derecho de petición. Si un paciente o un trabajador o un ex trabajador o ustedes internamente necesitan de una información y la piden de manera respetuosa, la entidad debe dar respuesta.
Existen unos tiempos de respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hago un derecho de petición, la entidad, cuando es de información, por ejemplo, si un paciente pide una copia de historia clínica, el tiempo de respuesta de esa solicitud debe ser de 10 días contados a partir de la solicitud. Pero si es un requerimiento diferente a información, por ejemplo, que se me dañó X aparatico y que necesito cambiarlo por otro, o que me recomienden otro, o que quiero cambiar de médico, o etcétera. Si es un derecho de petición, yo lo puedo dar respuesta en 15 días seguidos a la recepción de esa solicitud. Hay que tener en claro que también existen otro tipo de requerimientos, pero que se llaman tutelas. Las tutelas no tienen el tiempo de respuesta como el derecho de petición. ¿Por qué? Porque por lo general la tutela trae un tiempo de respuesta. Por ejemplo, dice contéstese a las 24 horas, a las 48 horas, a las 72 horas. Es importante que la entidad para este ejercicio cree o tenga una oficina o una unidad de correspondencia, y esto se liga mucho al Acuerdo 060 del 2001, donde se establecen todo el tema de las comunicaciones oficiales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la idea es que la entidad cuente con un lugar donde se van a radicar todos esos requerimientos que lleguen, tanto internos como externos, para hacer un seguimiento y un control a esas respuestas. O que exista un correo electrónico donde se reciban solamente aquellas peticiones o que tienen que ver con requerimientos tanto internos como externos, y así evitar que haya fuga de información o que no llegue la información solicitada a quien la necesita, o etcétera, y eso genere que haya más tiempo en la respuesta o que ni siquiera se dé respuesta. Es importante mencionar aquí que cuando un derecho de petición no se contesta y se viola un derecho fundamental, por ejemplo, el acceso a la información, el acceso a la salud, por lo general eso se convierte en una tutela. Y muy grave sería que se convierta en una tutela y que también se pierda. ¿Por qué? Porque ahí sí ya entran sanciones de carácter legal directamente de los jueces, donde inclusive puede dar arresto del representante legal de la entidad. Entonces, básicamente, a esto es a lo que nos lleva el hablar de la Ley 1755 del 2015. Está el decreto 1080 del 2015. Este decreto 1080 del 2015 es el que tiene que ver directamente con la compilación normativa que hizo la parte archivística, a nivel nacional. Antes existían muchas normas y decretos sueltos, sin decirles que ya no existan, pero se hizo una compilación y gran parte de esta compilación quedó en este decreto 1080 del 2015. Pues para hablar un poquito también no solo de la parte privada, también encontramos el decreto 1499 del 2017, que es el decreto que establece en las entidades públicas el modelo integrado de planeación y gestión denominado MIPG. Dentro de este modelo de planeación y gestión denominado MIPG encontramos una dimensión que es la dimensión 5, en la cual se establece la información y la comunicación, y se dice que debe existir una política de gestión documental. ¿Qué permitimos con esto? Lograr mayor eficiencia para la implementación de la gestión documental y la administración de archivos. ¿Para qué? Para propiciar la transparencia, la gestión pública y el acceso a los archivos como garantes de los derechos de los ciudadanos, los servidores públicos y las entidades del Estado. Recuperar, preservar y difundir el patrimonio documental de la nación en diferentes medios y soportes. Porque hablamos de diferentes medios y soportes, porque resulta que nosotros tenemos información en soporte físico, en soporte análogo, en soporte en CD, en soporte en papel, bueno, ya dije físico, en soporte electrónico, en nuestros correos electrónicos, en nuestros celulares, etc. Y medios son los medios por los cuales la trasladamos, también en físico, por correo electrónico, por medios electrónicos. Como fuente de memoria e identidad cultural, promover el gobierno abierto, la transparencia, la colaboración y la participación a través de los archivos como herramientas de control social de la gestión pública. Ahora vamos a ver qué es archivo.
Para hablar del archivo, quiero mencionarles que el archivo es un conjunto de documentos, sea cual fuera su forma, fecha y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona, sea esta natural o jurídica, en el transcurso de su gestión. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. En cuanto al archivo, quiero mencionarles que el archivo, como les informé al inicio de esta presentación, no es el lugar donde dejamos el café, no es el lugar donde vamos al baño, no es el lugar o el peor lugar de la oficina. Tiene que ser un lugar que cumpla las condiciones necesarias para conservar, preservar y salvaguardar, como lo mencionaba anteriormente, el patrimonio documental de ustedes como institución, de sus trabajadores, de sus pacientes, porque recuerden que la información no es solo de la institución, también existe información que es de los pacientes. Entonces lo que hace la institución no es, los dueños de la información son los pacientes, lo que hace la institución es custodiar. Pues por tanto tenemos que tener un archivo organizado y esto es lo que es un archivo, ¿vale? ¿Y qué es un documento? Un documento es una información registrada, cualquiera que sea su forma o medio utilizado. Un documento quiere decir algo que informa o ilustra o sirve para probar una verdad o un hecho. Esto es un documento. ¿Y qué es un documento de archivo? Un documento de archivo es el registro de información recibida o producida por una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones. Entonces, básicamente, nosotros en la institución IPRES Vida en Casa lo que tenemos son documentos de archivo porque es información producida, recibida por nuestra entidad, que es IPS Vida en Casa, en razón a sus actividades o funciones. ¿Esto qué quiere decir? Y es importante que lo tengan en cuenta. Que la información no es del empleado, es de la empresa. Entonces, esa información, cuando yo termine de trabajar en la IPS, yo no la voy a destruir porque yo ya me voy. Yo no me la voy a llevar a mi casa porque es mía. Yo no voy a publicarla porque resulta que yo la hice. No, esa información es de la entidad. Y la entidad en cualquier momento puede generar acciones, inclusive legales, en caso de evidenciar que algún trabajador destruyó, eliminó, difundió información sin permiso de la entidad. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque todos aquellos documentos, información que ustedes producen o reciben, no es de ustedes, es de la entidad. Y por tanto están llamados, como les mencioné anteriormente, a custodiarla, protegerla, cuidarla, garantizar que ese acceso sea a las personas que tiene que ser. No todo el mundo tiene derecho a acceder a cierto tipo de información, más cuando está protegida por la ley 1581, la ley de protección de datos personales, porque está catalogada como reservada. Entonces eso es lo que iremos adelantando con la entidad. ¿Para qué? Para que casualmente ustedes sepan a qué información se le puede dar acceso a cierto tipo de personas y a qué información no, incluidos ustedes. No a toda la información de la entidad pueden tener acceso también. Más bien, si tienen acceso a la que producen directamente en razón a sus actividades o funciones. Existen varios tipos de archivo. Dentro de estos tipos de archivo encontramos el archivo público, el archivo privado de interés público y el archivo privado. El archivo público son el conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que se deriven de la prestación de un servicio público por las entidades privadas. Entonces el archivo público pues puede ser el de la gobernación, el de la alcaldía, etc. El archivo privado de interés público es aquel que por su valor para la historia, la investigación, la ciencia o la cultura es de interés público y declarado como tal por el legislador. Por ejemplo, ¿cuál puede ser un archivo privado de interés público? Todas las obras de Gabriel García Márquez. Ese es un archivo de la familia, pero que puede ser declarado como de interés público. ¿Por qué? Porque eso hace parte de una historia y de una cultura de una nación que es Colombia, por quien fue Gabriel García Márquez para Colombia. Un gran, se podría decir, un gran hombre, un gran
especialista en literatura, que escribió muchos libros de gran importancia y relevancia para Colombia, y que por eso Colombia también es, por ejemplo, Colombia tiene identidad a nivel nacional por ese tipo de obras. Un archivo privado es un conjunto de documentos producidos o recibidos por personas naturales o jurídicas de derecho privado en desarrollo de sus funciones o actividades. Para este caso, pues el archivo de la IPS. Existen varios tipos de soporte. Estos tipos de soporte pueden ser físicos o digitales. Como les mencioné anteriormente, en algunas diapositivas hacia atrás, existen varios medios y soportes cuando hablamos de documentos. Entonces, dentro del soporte físico encontramos el metal, el vidrio, el papel resinado, el plástico. En el digital encontramos el magnético, el óptico. Dentro del magnético, a su vez, están las USB o el disco sólido, están los discos duros, están los medios ópticos como el CD, el DVD, el Blu-ray, etc. Básicamente también encontramos los medios que son los electrónicos. Nosotros ya usamos una historia clínica electrónica y una historia clínica física, por ejemplo. Muchas de la información, por ejemplo, permisos, no sé qué más, podemos ya no necesariamente llevarlos en papel, sino también en soporte electrónico. Entonces esos son como los medios por los cuales se transmite dicha información y se almacena. Por eso ya hablamos también de la nube, ¿no? Ya nosotros no solo almacenamos soportes en físico, sino también tenemos soportes en la nube. ¿Y qué es la nube? Son servidores de almacenamiento en cualquier parte del mundo que nos conservan nuestra información, nos la almacenan. Por ejemplo, nuestro correo electrónico, toda la información que ahí guardamos no la vemos nosotros en ninguna parte, solo cuando entramos al correo electrónico, pero esa información puede ser que esté guardada en cualquier servidor, en cualquier parte del mundo, por eso se llama la nube. Cuando nosotros hablamos del soporte físico metal, ¿de qué estamos hablando? O vidrio, o papel resinado. Estamos hablando del metal, no sé, cuando ustedes van por la calle, no sé si han mirado algunos letreritos que dicen, por ejemplo, la calle de la cárcel. Esta calle queda al frente al colegio Javeriano en el centro y se denomina la calle de la cárcel porque dicen que en un tiempo estuvo ahí preso Antonio Nariño. Tenemos la calle del Río Blanco, que esa calle se encuentra en el Río Blanco, en los dos puentes que normalmente se conocen. El Río Blanco, se conoce el Río Blanco ahí porque también esa calle fue muy importante para la región, para Pasto, porque se dice que tiempo atrás esa fue la calle del comercio, o sea, donde se hacían todas las transacciones comerciales en Pasto. Entonces esa es conocida como la calle Río Blanco, y si ustedes miran, eso está registrado en una placa en la pared, que así la pared se caiga, la placa tendrá que seguirse guardando y pegándose en otra pared. ¿Por qué? Porque es una insignia de esa calle y que si bien es cierto, puede ser que antes esas direcciones, como no habían nomenclaturas, esas eran como las identificaciones de las calles y lo que nos permitía llegar a nosotros al lugar donde nos citaban, ¿sí? Entonces, como para hacer dar un poco de claridad relacionada con este tema. El disco duro, pues es los que tenemos en nuestros computadores. Los discos duros también están en los servidores, me imagino y asumo que conozco que IPS Vida en casa tiene un servidor donde almacena toda la información. Entonces, básicamente, pues esos son discos magnéticos, y los ópticos, cada vez ustedes se van dando cuenta que los computadores ya no tienen unidades de CD. Entonces miren que cada vez la información va cambiando y Vida en casa tiene que prepararse para eso. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ir trasladando la información que tiene en un tipo de soporte a otro para no perderla. Y esto no solo nos sirve para nuestra parte laboral, ¿no? En nuestra casa creo que todos tenemos información en otros tipos de soporte, por ejemplo los CDs, las USB, inclusive ya más adelante podemos encontrar equipos que no las tengan, entonces tenemos que ir haciendo una migración de información a otro tipo de soporte. ¿Para qué? Para evitar que esa información se pierda y así preservar esa información en otro tipo de soporte diferente al físico. Tenemos varios tipos de archivos.
Entonces, estos archivos, de acuerdo al ciclo de vida de los documentos, se clasifican en el archivo de gestión o de oficina, en el archivo central y en el archivo histórico. ¿Qué es el archivo de gestión o de oficina? Es el que nosotros frecuentemente estamos usando y lo tenemos en nuestra oficina. Como actualmente Vida en Casa se encuentra organizando sus archivos, todavía no tenemos como, en cierto modo, un archivo central, pero ¿qué es el archivo central? Al archivo central llegarán todos aquellos documentos que tienen valores primarios y que por tener valores primarios pueden seguir siendo de uso, como por ejemplo, una historia laboral o un contrato de una persona X que salió de nuestra institución. Así haya salido de nuestra institución, esa historia laboral o ese contrato no podrá ser eliminado desde el archivo de gestión, o sea, desde nuestra oficina. ¿Por qué? Porque básicamente existen normas que dicen que eso debe conservarse por 20 o por 80 años, entonces tendrán que pasar al archivo central. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el trabajador podrá pedir una certificación que la entidad está en toda la obligación de dar. Y si ese trabajador se destacó y llegó a ser ministro de salud, o llegó a ser director del hospital departamental, o llegó a ser una personalidad, pues pasará al archivo histórico. ¿Por qué? Porque tiene valores secundarios. ¿Cuáles son esos valores secundarios? Los que le sirven a la ciencia, a la investigación y a la cultura, porque son parte del archivo histórico, no solo de IPS Vida en Casa, porque también puede ser parte de un archivo histórico a nivel regional, ¿sí? Por la importancia y relevancia que tienen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien quisiera hacer una biografía de ese trabajador que se convirtió en ministro de salud. Entonces llegará a Vida en Casa, ¿para qué? Para que ahí le entreguen información relacionada con ese trabajador para un tema de biografía. ¿Por qué? Porque se convirtió en un personaje. Según su jurisdicción y competencia, los archivos se dividen en el Archivo General de la Nación, que está ubicado en la ciudad de Bogotá y es a nivel nacional, el Archivo General del Departamento, que está ubicado en la gobernación del Departamento de Nariño, el Archivo General del Municipio, que está ubicado en la ciudad, en la Alcaldía de Pasto, y el Archivo General del Distrito, pues que nosotros no tenemos Archivo General del Distrito. Entonces, estos son los tipos de archivos. Desde el punto de vista territorial, están los archivos de entidades del orden nacional, están los archivos del orden, de entidades del orden distrital, del orden municipal, del orden local, de los territorios indígenas y del orden metropolitano. Esto solo es para conocimiento general. Desde la organización del Estado están los archivos de la rama ejecutiva, de la rama legislativa, de la rama judicial, de los órganos de control y de los órganos autónomos. Nosotros encontramos el ciclo de vida del documento, que es el ciclo de vida vital del documento. Corresponde a las etapas sucesivas por las cuales atraviesan los documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación temporal en el archivo de segunda edad, hasta su eliminación o conservación permanente en un archivo histórico. Entonces, así como nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, los documentos también. Ellos tienen un ciclo de vida, entonces, que arranca cuando producimos un documento. Entonces, cuando inicia el contrato de X o Y trabajador, ahí se podría decir que arranca la producción documental de ese contrato, de ese trabajador. Cuando ingresamos un paciente como paciente de vida en casa, ahí inicia la producción documental. ¿Por qué? Porque a ese paciente luego se le harán evoluciones médicas, se le harán órdenes médicas, se le harán X y Y tipo de tratamientos, se le harán terapias, entonces todo eso va a conformar el expediente de historia clínica del paciente X o Y o Z. Y una vez cumplido ese tiempo de retención, pasará a un archivo central, y si ese paciente puede ser parte de una investigación científica o etcétera, pues pasará a un archivo histórico. Bueno, con esto damos por concluida la primera etapa de la capacitación. Próximamente les enviaremos la segunda etapa posterior a la evaluación de esta primera etapa. Que pasen un resto de día muy agradable y excelente. Muchísimas gracias por su atención. Muy amable.